Mi nombre es Sofía Vargas. Durante años trabajé en una de las corporaciones más influyentes del sector logístico, Logicorp. Era mi mundo, el lugar donde invertí mi energía, mis ideas y mi pasión. Pero también fue el escenario de una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Esa en la que me recordaron brutalmente que, para algunos directivos, los empleados somos solo piezas intercambiables, engranajes en una máquina impersonal. Lo que no imaginaron es que ese engranaje, al salirse de la máquina, sería capaz de construir otra más fuerte, más justa, y finalmente, la que terminaría por desmoronar a la suya. Recuerdo con precisión el día en que todo cambió. Era un miércoles cualquiera, de esos en los que el sol se cuela por las ventanas de la oficina, prometiendo un cierre tranquilo de jornada. Yo había solicitado una reunión con Martín Herrera, uno de los directivos de más alto rango, para presentarle un plan que me había consumido meses de investigación y esfuerzo. Estaba convencida de que lo que llevaba en mis manos podía revolucionar nuestra cadena de suministro, ahorrándole a la empresa millones y, sobre todo, blindándola contra las interrupciones del mercado que ya se asomaban en el horizonte. Entré en su oficina con la seguridad de quien ha hecho bien su tarea. Mis informes estaban meticulosamente organizados, mi presentación pulida, mi convicción firme. Pero desde el primer instante supe que algo no iba bien. Martín estaba sentado tras su escritorio de caoba, con los dedos entrelazados y una expresión de impaciencia apenas disimulada. Ni siquiera me invitó a sentarme. «Adelante, Sofía», dijo, seco. Comencé mi exposición con la voz firme, aunque con cada minuto bajo su mirada penetrante, sentía cómo mi seguridad se resquebrajaba. Hablé de optimización de rutas, de blockchain para trazabilidad, de diversificación de proveedores. Mostré gráficos, proyecciones, casos de estudio. Había puesto en esas páginas no solo mi conocimiento, sino también mi corazón. Cuando terminé, el silencio fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Martín hojeó los informes con desinterés y al fin habló. «Aprecio su iniciativa, Sofía. Su dedicación es notable. Pero hay un problema fundamental con su propuesta». Sentí un vuelco en el corazón. Pregunté qué problema veía, dispuesta a defender cada punto. Entonces vino el golpe. «Usted está pensando demasiado en grande, demasiado disruptivo. Logicorp no necesita revoluciones, necesita estabilidad. Su función es asegurar que su parte de la cadena funcione, no rediseñar toda la maquinaria. Para eso están los directivos. Usted es solo un engranaje». La condescendencia en su voz me golpeó como una bofetada. Esa frase, «eres solo un engranaje», quedó grabada a fuego en mi memoria. No era solo un rechazo a mi propuesta, era una negación de mi potencial, de mis ideas, de mi visión. Salí de esa oficina con la cabeza erguida, pero con el alma hecha pedazos. La rabia me consumía, mezclada con una tristeza insoportable. Y sin embargo, en esa humillación germinó algo más poderoso: la determinación. Si para ellos yo era solo un engranaje, entonces demostraría el poder de un engranaje que decide salirse de la máquina y construir una nueva. Empecé a analizar la cadena de suministro de Logicorp desde otra perspectiva, la de un adversario. Conocía cada cuello de botella, cada dependencia, cada fragilidad. Y la más peligrosa de todas era su excesiva dependencia de Global Logistics, un gigante del transporte. Martín siempre defendió esa alianza como garantía de estabilidad, pero yo sabía que esa estabilidad era una fachada. Encubría rigidez, costos inflados y vulnerabilidad. Decidí dar un salto arriesgado. Con mis ahorros y mi experiencia fundé mi propia empresa, Nexus Solutions, una consultora de cadenas de suministro enfocada en la resiliencia, la diversificación y la flexibilidad. No sería una firma que buscara servir a los gigantes, sino a las medianas empresas ignoradas por ellos, aquellas que sufrían en silencio las tarifas abusivas y la falta de atención personalizada. Los primeros meses fueron un campo de batalla. Mi sala se convirtió en oficina, mis noches en jornadas maratónicas de planeación, mis ahorros en combustible que se agotaba rápido. Pero yo tenía un propósito. Contacté a viejos colegas, a proveedores olvidados, a pequeños fabricantes. Les ofrecí algo distinto, no solo servicios, sino escucha, empatía y soluciones diseñadas a su medida. El primer gran cliente llegó gracias a Ana García, una antigua mentora que dirigía una empresa de componentes eléctricos.
Estaba harta de los costos de Global Logistics y la rigidez de su proveedor. Le presenté mi plan y confió en mí. Nexus Solutions cumplió y su éxito fue mi carta de presentación. El boca a boca empezó a correr. Otras empresas medianas llegaron a mí cansadas de ser invisibles para los grandes. No éramos los más poderosos, pero sí los más ágiles, los más adaptables. Y eso era lo que el mundo comenzaba a necesitar. Mientras Nexus Solutions crecía, el mundo cambió. La pandemia global, las tensiones geopolíticas y la escasez de materias primas pusieron en evidencia lo que yo ya sabía. Las cadenas rígidas y centralizadas eran frágiles. Y Logicarp, con su fe ciega en Global Logistics, empezó a resquebrajarse. Los titulares comenzaron a hablar de retrasos, costos inflados, incumplimientos. Martín, en entrevistas, seguía culpando a factores externos, incapaz de aceptar que el verdadero problema estaba en su modelo obsoleto. Entonces llegó el momento decisivo. Tech Solutions, una de las clientes más grandes de Logicarp, me contactó. Su director de compras, David Chen, estaba desesperado. Sus líneas de producción se paralizaban por culpa de los retrasos de Logicarp. Necesitamos una solución, me dijo, con un tono que era mezcla de frustración y súplica. Le ofrecí un plan audaz, no solo optimizar sus procesos, sino construir con ellos una red de proveedores alternativa que los liberara de Logicarp. Era un movimiento arriesgado, casi suicida, pero si funcionaba, significaría el inicio del fin para Martín y su máquina. David aceptó. Durante meses trabajamos día y noche, conectando proveedores en Asia, Europa y América Latina, diseñando rutas alternativas, aplicando sistemas de trazabilidad avanzados. Fue agotador, pero cada logro era una victoria sobre el gigante que me había menospreciado. La noticia del acuerdo entre Tech Solutions y Nexus Solutions sacudió al mercado. Logicarp intentó retenerlos con descuentos y promesas vacías, pero era demasiado tarde. La confianza se había roto. El día que Tech Solutions anunció oficialmente que diversificaban su cadena con Nexus Solutions, las acciones de Logicarp cayeron en picada. Uno por uno, otros clientes siguieron el mismo camino. La cadena de suministro inquebrantable de Martín comenzó a desmoronarse. El colapso fue tan rápido que incluso a mí me sorprendió. Un día recibí una llamada inesperada. Elena Santoro, miembro de la junta directiva de Logicarp, la misma que había avalado mi humillación años atrás. «Señorita Vargas», dijo con una voz que ahora carecía de la arrogancia que recordaba. «La situación de Logicarp es crítica. Hemos perdido clientes clave. Queríamos saber si estarían interesados en una colaboración. ¿Quizá una adquisición?» No pude evitar sonreír. El engranaje que habían descartado ahora era la pieza que necesitaban para sobrevivir. «Me temo que no hay nada que discutir, señora Santoro», respondí, con la calma de quien sabe que tiene la ventaja. Nexus Solutions está demasiado ocupada construyendo su propia máquina. Hubo silencio al otro lado de la línea. Entonces añadí, hace unos años, uno de sus directivos me dijo una frase que nunca olvidé. «Eres solo un engranaje». Hoy le digo que ese engranaje aprendió a diseñar su propia máquina. Y ustedes ya no tienen cabida en ella. Colgué con una sensación indescriptible. No era venganza, era justicia. Era la prueba de que el desprecio puede ser el catalizador de los mayores triunfos. Pocos meses después, Logicarp se declaró en bancarrota. Martín y Santoro fueron expulsados de la empresa. El gigante que me había humillado cayó y yo florecí. Nexus Solutions se consolidó como referente en consultoría de resiliencia, contratando a jóvenes talentos que las grandes corporaciones subestimaban. Les enseñamos que no eran engranajes, sino creadores. Un día, un cazador de talentos me llamó para ofrecerme un puesto millonario en otra multinacional. Incluso mencionó que Logicarp buscaba nuevos líderes. No pude contener la risa. «Lo siento», dije entre carcajadas sinceras. «Yo no busco volver a esa máquina. De hecho, yo la quebré». Hoy sé que la frase que me hirió, «eres solo un engranaje», ya no es un insulto, sino mi emblema. Porque aprendí que aún el engranaje más pequeño, cuando se sale del lugar en que lo menosprecian, puede construir una máquina más grande, más justa y más poderosa.